vamos a ver el ejercicio que os mandé. En este caso, el ejercicio que vamos a resolver es de unión fenosa, centro de transformación de compañía, con un solo trafo. Hemos cogido una configuración sencillita porque aquí lo único que vamos a ver es el tema del diseño de tierras. Entonces, bueno, como podéis comprobar, nosotros indicamos aquí que la compañía es unión fenosa. Ya sabemos que si es unión fenosa va a ser 15 kilovoltios por defecto. Los valores que aparecen aquí por defecto son los mismos que cuando se utilizaban en Iberdrola. Intensidad de buque 400, cortocircuito 350 megaveas y la intensidad de cortocircuito nominal 16 kiloamperios. Caso es un centro de transformación de compañía con un solo transformador. Indicamos la potencia del transformador, en este caso son 400 kVA. El edificio va a ser podría ser un subterráneo o un prefabricado. Vamos a poner superficie. En este caso, el neutro concretamente es, como es configuración de unión fenosa, el centro, la subestación, el transformador de unión fenosa está el neutro aislado, a diferencia de Iberdrola, el cual el neutro está rígidamente conectado a tierra o a través de una impedancia. Entonces, esa es la configuración y aquí, lógicamente, nos aparecen unos valores que no se pueden modificar por defecto, que nos establece cuáles son las longitudes, tanto de líneas subterráneas, la longitud de líneas aéreas y subterráneas, que son de 10 kilómetros. Ya veremos que al tener este tipo de instalaciones, de líneas, considerar la longitud de las líneas, vamos a tener unos valores de reactancia y capacidad importantes. En cuanto al tema de las protecciones, bueno, pues si las definimos por usuario, podéis comprobar que por defecto, pues a diferencia de Iberdrola, aquí los valores de las protecciones son muy pequeñas. Es decir, tenemos una intensidad de defectos muy reducidas al estar aislado el neutro del transformador y estamos barajando valores de 5 y 10. ¿Vale? Entonces, bueno, si os dais cuenta, si ponemos asignación automática y cambiamos a definido por usuario, por defecto ya nos salen estos valores. ¿Vale? Nosotros, de todas maneras, vamos a indicarle que es asignación automática, ¿vale? Pero bueno, yo tengo aquí el documento ya descargado y podéis comprobar que los valores que ha cogido él cuando le pones asignación automática, pues serían los que habéis visto que aparecen ahí por defecto. Es decir, vamos a ver dónde lo podemos ver. Es decir, aquí tenemos la intensidad máxima de defecto que sería 10 amperios. 10 amperios y más adelante, en donde aparecen las tensiones de paso y de contacto más y más permisibles, nos indicará el tiempo. A ver si le vemos por aquí el tiempo. Aquí está, 0,7 segundos. Por lo tanto, aquí, bueno, vuelvo a repetir para que lo veáis. ¿Veis? 10 y 0,7. Me da igual, vamos. Como podéis comprobar, si le pongo asignación automática, pues ya directamente me lo va a calcular. Bueno, asignación automática 150. Bueno, este proyecto, antes me habéis preguntado, aquí sería la manera de elaborar este proyecto. Le damos a aceptar. Y bueno, pues aquí tenemos el esquema, que es muy sencillito. Y bueno, vamos a la memoria, nos vamos a los cálculos y cuando le demos a los cálculos me va a generar este documento que aparece aquí. Bien. Tenemos este documento que me ha generado con todos los cálculos, ¿vale? Intensidades en el primario, en el secundario, intensidades de cortocircuito. Y bueno, me vengo aquí a la parte de las protecciones de fusibles. Bueno, podéis comprobar
que el fusible que me asigna es superior a 31,5, cuando la intensidad en el primario son de 15,39. Es decir, como podéis comprobar, la intensidad del fusible sería superior a este valor, pero tenemos que darle un margen de seguridad debido a que esos transformadores, al arrancar en vacío, se producen puntas de intensidad bastante elevadas en tiempos muy cortos, y para salvar esas puntas de intensidad elevadas, pues como podéis comprobar, sobredimensiona un poquito el valor de ese fusible, ¿vale? Aquí lo aparece explicado bueno, que va a permitir el fusible intensidades entre 10 y 20 veces la nominal en tiempos de disparo muy cortos, ¿vale? Por eso asigna un fusible de un valor algo superior a lo que sería 16 amperios o 25 amperios. Vamos al diseño de tierras. Y bueno, en este caso, fijaros que al no ser Iberdrola, ser Unión Fenosa, y el transformador de la subestación estado aislado de tierra, la fórmula es diferente, ¿vale? A la hora de calcular la intensidad de defecto máxima. Y esta sería la fórmula, donde sí que considera, lógicamente, aspectos como la longitud de las líneas y las capacidades que van a presentar esas líneas, ¿vale? Esos conductores eléctricos. Bueno, aquí aparece, en función de esos valores, la intensidad de defecto que calcula, que está en 20,89 amperios. Estos son los valores que hemos partido en el proyecto. Unión Fenosa 15 kilovoltios, longitudes de las líneas que nos ha designado el propio software por defecto, que son 10 kilómetros, la limitación de intensidad o la de protección que nos asigna en las protecciones de compañía Unión Fenosa son 10 amperios, también asignado por defecto, que es el valor máximo. Y bueno, aquí tenemos una diferencia con respecto al cálculo de diseño de tierras de Iberdrola. Aquí en Iberdrola era la tensión, el nivel de aislamiento 10.000, aquí en Unión Fenosa son 8.000. Hemos considerado la misma resistividad del terreno, la del hormigón son 300, y bueno, y aquí ahora, bueno, pues aparece estas fórmulas, ¿vale? Que son las mismas. Esta fórmula es la tensión máxima de aislamiento que presenta, que en este caso son 8.000. Y bueno, ya tenemos aquí, igual que antes, pues dos ecuaciones con dos incógnitas, donde tenemos que calcular tanto la intensidad de defecto máxima como la resistencia de tierra. Al resolver esas ecuaciones, pues vamos a tener unos valores de intensidad de defecto de 8,08 amperios y una resistencia de tierra de total de casi 1.000 ohmios. Si aplicamos la fórmula de K/R para ese valor de resistencia de tierra y una resistividad de 150, el valor de K/R me sale un valor, como podéis comprobar, bastante elevado, 6,66. En este caso, como os expliqué en caso de Iberdrola, pues la configuración la elige en función del edificio. En este caso, es un edificio de pequeñas dimensiones, porque nada más que tiene un transformador, y bueno, pues ha cogido esta configuración. Esta configuración, que os recuerdo que es, como bien viene explicado aquí, 4x2,5 a 0,5 metros de profundidad, 4 picas y las picas de 2 metros. Como podéis comprobar, ese K/R es bastante inferior al valor que aparece aquí por defecto. Vuelvo a repetir que se podría coger una configuración bastante más, pues no haría falta en principio colocarle picas, pero bueno, esta es la configuración que me ha seleccionado el AVIKit. Con esta configuración tendremos estos K/R, K/P y K/C, que podremos determinar los valores de tensiones de paso y de contacto.
Las medidas adicionales que ya hemos comentado siempre en los centros de transformación para evitar las tensiones de contacto dentro del centro de transformación, que sería el mallazo y el hormigonado de la solera y el aislamiento de puertas y rejillas. De esa forma evitamos tensiones de contacto en el interior del centro de transformación al tener una conexión de tierra equipotencial. Bueno, con esa nueva configuración que hemos elegido de 4 por 2,5, aplicando ese KSUR que nos da esa configuración, tendríamos que, para ese centro de transformación, para esa configuración de tierras, una resistencia de 15,75 ohmios y una intensidad de defecto real de 10 amperios. La intensidad de defecto, como podéis comprobar, para ese valor de resistencia de tierra de 15,75 ohmios y un valor de 10, ¿vale? Amperios, pues sería una intensidad de tensión de defecto de 157,5. Bien, entonces, bueno, aquí ya calcularíamos la tensión de contacto para esa configuración, 80 voltios. Y bueno, lo que sería la tensión de paso, ¿vale? En el exterior sería de 36,6 voltios. Las máximas valores de tensión de paso admisibles y la tensión de paso de acceso, aplicando estas fórmulas, que son las mismas que aplicábamos, la misma, aquí no ha variado, el procedimiento sigue siendo el mismo que el de Iberdrola, pues nos salen estos valores. Como podéis comprobar, los valores que nos han salido con la configuración que hemos elegido son bastante inferiores a los máximos admisibles, ¿vale? Y aquí fijaros que el aspecto más importante de unión fenosa, que si, bueno, la tensión de defecto son 157,5 voltios, está por debajo de los 1000. Acordaros que si está por debajo de 1000 voltios, podría, en este caso, el neutro del transformador, ¿vale? Del transformador ojo del centro de transformación se podría juntar, ¿vale? Pues aquí lo aparece claramente. En este caso no se separan las tierras de protección y de servicio. Es decir, que en este caso no haría falta configurar una tierra de servicio alineada, como en el caso de Iberdrola, que siempre es lo habitual, ¿vale? Porque en el caso de Iberdrola, para poder realizar el diseño de tierras o poder separar, para poder juntar las tierras necesitaríamos un valor de resistencia bastante bajos.